Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos una noche de oración, ¿verdad? Pero también una noche de estudio bíblico. Si usted vive en las áreas cercanas, venga aquí. Estamos en el downtown, en el 10 Main Street, para que usted pueda estudiar diligentemente la palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted no puede venir, tenemos ya programas en la internet y carpetas donde usted puede estudiar diligentemente la palabra de Dios. Comparta esta palabra de vida porque es muy importante, porque ya que estamos muy faltos de la sana doctrina, cada vez que yo veo videos en YouTube, no es porque yo critique, pero yo veo unas doctrinas de demonios, doctrinas extrañas, doctrinas que no son de la sana doctrina, y eso me preocupa a mí porque estamos en tiempos, dice la Biblia según Timoteo 4, feroces, peligrosos, pusieron en algunas Biblias, pero si no, venga, porque tenemos clases completamente de seminario a nivel universitario, y hoy vamos a estudiar 2 Corintios capítulo 4, y si usted no está viendo, le recomendamos que usted vea 2 Corintios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y también que vea toda la epístola de los Corintios, capítulo 1 de Corintios, que ya la tenemos ya en una carpeta para la gloria del Señor, porque es muy importante, porque este método de estudiar versículo por versículo es el mejor método para aprender la palabra de Dios, si usted no lo sabe. Si usted no lo sabe, en ningún seminario en el mundo, en ninguna universidad del mundo te enseñan versículo por versículo. Por eso es un buen método para estudiar, porque eso es diligentemente. Porque si usted va a una universidad, a un seminario, y dice, pues esto no lo estudiamos, esto sí lo estudiamos, ¿va? Entonces, tiene como shortcuts. Entonces, eso no es bueno para la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros aprendamos la palabra de Dios correctamente, ¿verdad? Entonces, atajos, ¿va? Shortcuts, me dice el hermano, atajos, se me olvidó mi español, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un tema muy importante, 2 Corintios capítulo 4, fe en Cristo. La Biblia habla de dos fes, que usted ponga mucha atención para que usted sea un estudioso de la palabra de Dios. Fe de Cristo y fe en Cristo. Vamos a tener un programa para explicar eso detalladamente, que fe en Cristo y fe de Cristo, no existe otra fe, no existe otra fe. Dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? En los primeros versículos dice que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es autor y consumador? Que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que fuera de Jesús no hay fe. Eso quiere decir la Biblia, ¿verdad? Fe en Cristo y fe de Cristo, que es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Es un capítulo que tiene 18 versículos, pero muy doctrinales. Pablo sigue trabajando con esta iglesia más carnal y sigue cuestionando muchas veces su salvación y les sigue diciendo porque los ama. Porque ya vimos en 1 Corintios, en el último capítulo, que porque los ama. Por eso les dice todas esas cosas. Si tú amas a alguien, háblale con la verdad. Porque si tú no hablas con la verdad, tú realmente no amas a la persona. Es muy importante que tú aprendas. Aunque le duela a la persona, aunque te duela a ti, lo más bueno que tiene Dios es la verdad. La verdad, Dios, la salvación vienen de la mano. No se pueden separar, no se pueden separar. Tú no puedes separar a Dios de la verdad. Porque el padre de mentira es el opositor, Satanás, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios, fe en Cristo, vamos a ver algo muy importante y seguimos leyendo, ¿va? El versículo 1, ¿va? 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? Ya vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Que nosotros somos ministros ¿de qué? Del nuevo pacto, ¿Usted es ministro del nuevo pacto? Entonces usted no mezcla el antiguo pacto con el nuevo pacto. No lo mezcla. No judaicea y no es iglesia a la vez. No dice que la salvación es por obras, ¿verdad? Dice Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por fe y gracia. Y esto no de nosotros, sino
es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie, absolutamente nadie se gloríe, ¿verdad? No, tú no mezclas la ley con la gracia, ¿verdad? Tú no la mezclas. ¿Por qué? Porque eres un ministro del nuevo pacto. Tú eres ministro del nuevo pacto. Tú te presentas, como dice 2 Timoteo, aprobado por Dios, que no tienes nada que avergonzarse, que trazas. Ese es el primer trazo de la Biblia. Ese es el primer trazo de la Biblia para trazar la Biblia. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto y el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Si tú no sabes trazar eso, no sabes ni papa de la Biblia. No sabes nada, estás en pañales espirituales. Eso es lo básico, lo básico. Tú no puedes mezclar, ¿verdad? Tú no puedes mezclar lo que pasó anteriormente, los sacerdocios con el nuevo, no nada. Dice que hay un fin de sacerdocio. Dice Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley, ¿verdad? Y la Biblia no miente, ¿verdad? Entonces, tú eres ministro del nuevo pacto, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, porque si tú eres redimido, dice 2 Corintios 5:18, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿va? 2 Corintios 5:17 dice, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. La nueva criatura es un ministro del nuevo pacto. No importa si tú no eres pastor o nada, tú eres oveja, tú eres ministro del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque predicas el evangelio. ¿Entienden? Es lo más indispensable. No mezclas los evangelios, no mezclas las cosas. Entonces, ser un ministro del nuevo pacto. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque el verdadero ministro, aquí pusimos al hermano Juan Pérez, que nos ayuda en los estudios didácticos para enseñar en la pizarra de versículo por versículo, casilla por casilla, como dicen cuando votan. ¿Por qué no desmayamos? ¿Por qué no desmayamos? ¿Por qué el hermano Juan no desmaya? ¿Por qué usted y yo no desmayamos? ¿Por qué el verdadero cristiano no desmaya? Porque el poder está en Cristo, no en nosotros, no es por nuestras fuerzas, son las fuerzas en Cristo. Dice en Filipenses 2:13 que Él pone el querer como el hacer. Eso es muy importante. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? ¿Por qué cree que muchos falsos cristianos tienen la toalla? ¿Por qué cree que mucha gente, no, bola de hipócritas, me voy de la iglesia? Porque no tienen a Cristo. Si tuvieran a Cristo, la persona que tiene a Cristo no se raja, muere con Cristo. La persona que tiene a Cristo, hasta el último día que respire, el último día que él pueda hablar, predica a Cristo, predica el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene las fuerzas, no en él, sino las fuerzas las tiene del Señor. Es muy importante que tú aprendas. Pablo enseña a la iglesia de Corintios que el verdadero Hijo de Dios, el ministro del nuevo pacto, no desmaya, no tira la toalla, no dice, ya no quiero nada con Dios, no, bola de hipócritas, me hicieron feo en esta iglesia, me voy, que todas las iglesias son falsas, son puras excusas. Como cuando yo era joven me decía, deja tu show y ve a los pies de Cristo realmente, cree lo que Él hizo en la cruz del Calvario y tú vas a ver la diferencia. ¿Por qué mucha gente no? Porque no ha creído realmente, no ha creído. Si hubiera creído realmente, hubiera un poder dentro de esas personas que no lo pueden sacar de la iglesia. Al contrario, mucha gente piensa, dice, ay, no vienen a la iglesia. El verdadero cristiano tú no lo puedes sacar de la iglesia. Dice, ya cerramos, hermano, ¿cómo vas? Ya nos vamos, porque se quiere quedar ahí porque le gusta estar ahí. Entonces es muy importante que aprendamos eso, que las fuerzas no provienen de nosotros, provienen ¿de quién? Del Señor. Eso es muy importante. El poder está en el Señor, pero el poder viene a través de algo, lo vamos a ver a través de este estudio. Fe en Cristo, pero ¿fe en qué? En lo que Él hizo en la cruz.
en lo que Él hizo en la cruz. Y ahí viene el poder, ¿ah? Aquí vamos a poner en lo que hizo en la cruz. Eso es muy importante que tú aprendas. Número 2, dice, antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, ¿verdad? Nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas. Por eso nosotros, aunque estamos bajo el nuevo pacto, bajo la ley, bajo la gracia, somos ministros del nuevo pacto, leemos el antiguo pacto, leemos la ley, leemos todo lo que no le agrada a Dios. ¿Para qué? Para tratar de agradar a Dios, para saber qué es pecado, qué es no. Entonces dice, antes renunciando a las cosas encubiertas de vergüenza, pero algo muy importante, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, más por la manifestación de la verdad, encomendemos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios, delante de Dios. Me gusta mucho este versículo y lo vamos a explicar porque dice, porque nosotros, el ministro del nuevo pacto, no anda haciendo cosas con vergüenza. ¿Qué son cosas con vergüenza? Si usted no sabe cosas con vergüenza, para Dios es que tú estés mezclando, adulterando, contaminando la palabra de Dios, ¿verdad? En inglés tiene una palabra muy, deceitfully quiere decir, no sé la traducción en español, pero deceitfully quiere decir que te enseñan con engaño, que te hacen creer que es verdad, deceive it, que te creen que dicen, estamos hablando de Dios, creemos en Dios, aleluya, amén, y todo, y te hacen creer. Eso es deceitfully. Deceitfully es que te tomen el pelo con la palabra de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Porque aquí dice que ni adulterando la palabra de Dios. No, realmente no, la palabra, la traducción en griego no es adulterar, es deceitfully. Deceitfully es darte a entender una cosa que no es cierta, como lo hace Satanás. Entonces es muy importante que tú aprendas que el ministro del nuevo pacto no hace eso, y los falsos maestros sí lo hacen. Y hoy en día realmente tenemos Biblias muy corruptas, ¿verdad? Aquí usamos la 1602, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, la purificada, ¿verdad? Y no tratamos de usar otra Biblia porque esta Biblia está más apegada a la King James 1611, que es una de las Biblias más apegadas a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué quise poner esto? Porque me contactaron en esta semana un amigo mío allá en México y me preguntó acerca de las fuentes de la Biblia y lo quiero explicar muy rápidamente. ¿Sabía que hay dos fuentes que se toman las Sagradas Escrituras para fabricar y hacer Biblias? Una se llama textos puros. Fíjese muy bien. Textos puros. ¿Y sabe cómo se llama la otra fuente? Textos corruptos. Si usted no lo sabe. Entonces, la 1602 y la King James están elaborados por los textos puros. ¿Quiénes son los textos puros? Los que vienen de primera mano de Israel. Los mesoróticos. La Biblia que fue dada a ellos. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 nos explican al principio, ¿va? Vamos a ver Romanos capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Versículo 1, ¿o qué es más provechoso de la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, porque los oráculos de Dios les fueron confiados, fueron ellos confiados. O sea, la palabra de Dios, Dios encargó que Israel tuviera la palabra de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento se lo confió a Israel. Entonces de ahí vienen los textos puros para estas dos Biblias, para la 1602, la purificada en español, Reina Valera 1602 y la King James 1611. ¿Va? La Reina Valera, la 1960, la Nueva Versión Internacional y otras Biblias, ¿va? Son Biblias que vienen de los textos corruptos, no vienen de la fuente del Antiguo Testamento de Israel, vienen de la librería de Alejandrina. ¿De dónde?
está Egipto, donde estaba la librería del mundo, ¿verdad? Y estos textos del Antiguo Testamento que vienen de Alejandrina, no son iguales a la Biblia de Jerusalén, a la Biblia que ellos que tienen los de primera mano, los mesóricos, o como se llamen ellos, ¿va? Mesóricos. Y aquí también viene la Vulgata. La Vulgata latina viene de esta misma fuente, ¿va? Entonces vemos que esos textos corruptos y textos puros, por eso dice la Biblia, dice, no cosas encubiertas con vergüenza, ni andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Estas Biblias son tan adulteradas. ¿Por qué? Porque vienen de una fuente corrupta. Nuevo Testamento, ¿ah? Nuevo Testamento, los vienen de Antioquía. Se llaman textos recépticos. ¿Qué quiere decir textos recépticos, pastor? Textos de primera mano. Los que se enviaron a las iglesias. Hay más de 5,000 papiros que un 87.9% coinciden todo lo que dice. ¿Me entienden? Entonces, aquí la fuente para la 1960 y la nueva versión internacional viene de LXX, de los textos LXX. Si usted no sabe, se llaman textos críticos. ¿Se fija? De estos textos críticos, solamente 2 personas fueron encargados para hacer esos 2 textos críticos, ¿va? Uno es Hork, ya no me acuerdo cómo se escribe, y el otro es Scatland, 2 traductores contra más de 5,000 testigos. Entonces, ellos, estos textos críticos, hace 30 años, ¿sabe cómo se le llamaban estos textos LXX, textos críticos? Se le llamaban textos corruptos. Es más, muchas Biblias de 20 o 30 años de la Valera 60 o la nueva versión internacional dicen creado por los textos corruptos en la portada de las Biblias. ¿Por qué? Porque la Reina Valera fue patrocinada por el Vaticano, por eso tiene una coronita. Cada vez que usted compra una Valera 1960, usted le está dando unos centavitos al Papa, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Entonces yo quiero una Biblia confiable, una Biblia más apegada a la palabra de Dios, porque yo quiero ser puro. De ahí vienen los puritanos, ¿va? Porque usaban la King James. Hay muchas iglesias tradicionales aquí en los Estados Unidos que usan solamente la King James, nada más que esa. ¿Por qué? Porque son los textos más puros. Imagínense, textos críticos de Hort y de Scatland. LXX, ya mero le ponen 3X. ¿Ya? Como si fuera algo prohibido. Entonces, por eso yo quise poner esto, ¿va? Como añadición a este programa, porque me preguntaron y yo contesto las preguntas, porque es muy importante de dónde viene tu Biblia, de dónde viene tu fuente, porque así como se corrompen pastores, ministros, también algunas Biblias, la mayoría de Biblias se ha corrompido porque las han sacado de fuentes que no son las fuentes puras, como la fuente directa de los israelitas y de los textos recépticos. Aquí por primera vez dice en Hechos en Hechos dice que por primera vez ellos fueron llamados ¿qué? Cristianos, ¿se acuerda? En Antioquía. Aquí fueron llamados cristianos por primera vez. Más de 5,000 papiros, ¿va? Entonces esos son los textos puros, los textos corruptos, para que usted sepa que, porque tú puedes ser deceived. Deceived quiere decir engañado. Deceive en inglés, engañado, pero deceive quiere decir que te engañaron y tú crees que es verdad. Eso es lo peor. Es una corrupción. Entonces, seguimos adelante. Dice, encomendándonos a nosotros mismos, encomendándonos por la manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia. Entonces yo me tengo que encomendar, fíjese muy bien esto, lo que dice Pablo, yo me tengo que encomendar, ¿a qué?
a la cruz, a una vela, al santo niño de Atocha. No, yo me tengo que encomendar a los textos puros, a la palabra de Dios pura. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera palabra de Dios. Yo me tengo que encomendar a la buena palabra de Dios. Yo me tengo que encomendar a la sana doctrina. Yo me tengo que encomendar a ser ministro del nuevo pacto. El ministro del nuevo pacto, el corazón de su doctrina está de Romanos a Filemón. El corazón de la doctrina para la iglesia. Entonces yo me encomiendo aquí, ¿verdad? Dice Romanos 11:13, ¿verdad? Romanos 11:13, que Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y vamos a ver 1 Timoteo 1:11 y 2 Timoteo 1:11, ¿ah? Vamos a ver, la Biblia dice 1 Timoteo 1:11, dice, bueno, primero vamos a leer 2 Timoteo 1:11, porque aquí apareció en la Biblia, ya la tenía el hermano marcada aquí con la cinta. Dice, de lo cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Y 1 Timoteo 1:11, apréndese las dos que son 1:11, dice, conforme al evangelio glorioso y bendito que me ha sido encargado. El evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, es el evangelio glorioso. ¿Por qué es el evangelio glorioso? Porque sin él jamás verás la gloria de Dios. Y lo vamos a explicar a través de esta fe en Cristo, y usted se va a dar cuenta que muchos están desviados de esa fe en Cristo. El evangelio glorioso de Cristo. Entonces vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 4. Y dice que nuestro evangelio es encubierto para los que se pierden, es encubierto. Entonces, este evangelio, por eso mucha gente no lo sabe. ¿Y por qué cree que mucha gente no sabe ese evangelio? ¿Por qué cree? Porque está salva o está perdida. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente, dice que nuestro evangelio es encubierto para los que se pierden, es encubierto, ¿verdad? Más claro, ni el agua. Por eso mucha gente no sabe ni dónde está el evangelio, ni cuál es el evangelio. Mucha gente, yo he ido a muchas iglesias y digo, hermanos en Cristo, ¿dónde está el evangelio? Y me levanta la mano y me dicen, ¿cuál? Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Ese no es el evangelio, esa es la historia de Jesucristo. Se llaman evangelios sinópticos porque él trajo otro evangelio al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí es pueblo, ¿verdad? Al pueblo, ¿verdad? Pueblo de Israel. Nosotros ya no somos pueblo, nosotros somos la gloriosa, ¿qué? Iglesia, ¿verdad? Iglesia. La gloriosa iglesia. Si un judío se convierte, se hace iglesia. Si un gentil se convierte, se hace iglesia. Aquí no hay nada que yo soy judío gentil, judío o iglesia. No. O eres iglesia o nada, porque Dios es celoso. Por eso murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz para comprar, dice en Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, para comprar su preciosa iglesia a gran precio, a precio de sangre, de su propia vida. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Él derramó su vida para darnos vida en abundancia. ¿Y cuánta gente? Usted pregúntele a mucha gente que dice, lo primero que tú le tienes que preguntar si alguien te dice, hola, yo soy cristiano. Le digo, ¿cómo te convertiste? Bueno, yo me fui al concierto de Yuri y pasé al frente y dije la oración del pecador. Está más perdido que una cabra. Aquel que te responda porque alguien compartió el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día y sucedió algo que no me puedo explicar, entonces él es salvo. De otra manera no es cristiano. Está jugando a la iglesita, no es cristiano. Entonces dice el 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿va? No les resplandezca la luz
del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente dice que el Dios de este siglo, si vemos primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice que todos estamos bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. ¿Se fija? Y aquí dice, los cuales el Dios de este mundo, en muchas Biblias pusieron como la Reina Valera corrupta. En la Reina Valera corrupta, aquí vemos en la pizarra, pusieron el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Ya pasó el siglo, no dice siglo, la Biblia dice en griego, el Dios de este mundo. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, ¿verdad? Dice en primera de Juan 5:19, estamos bajo el maligno, el mundo está bajo el maligno. Dice, resplandezca la luz. ¿Cuál es la luz? La luz es el evangelio. Cuando tú crees lo que hizo Jesús en la cruz, el hermano Juan Pérez creyó lo que hizo Jesús, que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las escrituras. La luz entró a la cabeza del hermano Juan Pérez, a la cabeza de cada uno de nosotros. Entonces resplandeció la luz en las tinieblas y ahora podemos ver con claridad qué es verdad, qué es mentira, y Dios nos está guiando a toda verdad. El Espíritu Santo te guía a toda verdad, no a medias verdades. ¿Se fijan? Entonces, la luz entra aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle un foquito, ¿verdad? Para que se vea mejor, ¿verdad? Un bombillo, ¿verdad? Entra la luz, ¿verdad? O le ponemos una mechita, ¿verdad? Porque una luz roja, ¿verdad? Para que usted la vea ya de la pantalla. Entonces ya le entró la luz, resplandeció la luz y entró la luz a la mente, a la alma. Cuando usted ve alma, mente y corazón, es lo mismo. Está hablando de su entendimiento, de su sentir, de su persona. Está hablando exactamente lo mismo, ¿va? Entonces entró la luz a su alma, a su mente, a su corazón. Me falta una N aquí, ¿va? Corazón. Entonces, esa es la luz. Dice, resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:11? El evangelio glorioso, ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos, 1 Timoteo 1:11. Y dice, que resplandezca la luz. Yo te pregunto, ¿te ha resplandecido la luz a ti? Entonces, ¿tú creíste al evangelio? Si tú no crees al evangelio, no te ha resplandecido nada. Aún estás en tinieblas. Según la Biblia, aún estás en tinieblas. El que nunca ha creído o ni siquiera sabe dónde está el evangelio, aún está en tinieblas. Aún está en tinieblas. Porque la luz no solamente te alumbra tu alma, tu mente, tu corazón, hace un cambio. La Biblia lo llama transformación. No reformación. ¿Quién hace una reformación? Los religiosos. Los religiosos hacen una reformación. Hay mucha gente religiosa reformada que no dice groserías, que va a la iglesia, que lleva los domingos al parque a sus hijos, pero es una reformación. Una transformación es divina y empieza cuando la luz se mete dentro de la persona y Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero, que resplandezca el glorioso evangelio, el cual, el evangelio y Cristo dice es la imagen de Dios. ¿Por qué dice que el evangelio y Cristo es la imagen de Dios? Porque dice en 1 Timoteo 3:16, el primer misterio para la iglesia, el misterio de la piedad, dice que indiscutiblemente Dios fue manifestado en la carne. Por eso es su imagen. ¿Se fija?
visto por los ángeles, glorificado en el Espíritu, recibido arriba en gloria. Entonces dice la Biblia que esa luz es el Evangelio, porque mucha gente lee este capítulo, Corintios capítulo 4, dice, no, la luz es la palabra de Dios, luz de la lumbrera de mi camino. Bueno, eso es una sombra de lo que iba a pasar cuando vendría la verdadera luz. Esta es la verdadera luz, lo que hizo Dios en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz, esa es la verdadera luz, no hay otra luz. Sin esta luz, tú no tienes ninguna otra luz, aunque tú leas y hagas todo el Antiguo Testamento. 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿verdad? No nos predicamos a nosotros mismos. Esa es la diferencia de un ministro del nuevo pacto y un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor o etcétera, etcétera, que te mezcle la Biblia con chile, bola y pozole. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir Pablo que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos? Que yo no me subo al púlpito y digo, hermanos, dice, me iban a matar, pero Dios me protegió y yo, gracias a Dios, y yo me tomé veneno y me salvé, y yo. Eso es predicarme a mí mismo. Yo predico a Cristo. Yo no predico lo que me ha sucedido a mí, mi vida, mi experiencia. A veces hago una ilustración, pero no para gloriarme, ni mucho menos, sino para poner el punto de vista de Dios. ¿Se fija? Entonces eso no es predicarme a mí mismo. ¿Y qué hacen todos los falsos pastores que no son del nuevo pacto, que mezclan la Biblia, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los lobos rapaces? Siempre hablan de ellos. El ungido, el ungido. El ungido, no hables del ungido, no hables del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque se predican a sí mismos. La Biblia no miente, eso es lo más bonito de la palabra de Dios, que la Biblia los saca a balcón, los desenmascara a esos falsos maestros. No nos predicamos a nosotros mismos, ¿va? Yo no hablo de mí, hermanos, así tenemos un disque pastor, hacemos las comillas, que cada 8 días predicaba él su conversión. Que dice que él iba al baile y en Puerto Rico y que había un camino como de Y y que él no sabía para dónde ir y quería irse para el baile, pero Dios lo jaló para el otro lado. Imagínense. Y cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. ¿Usted cree que eso es predicar a Cristo? No. Eso está mal. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, dice el nombre de Dios. El Señor Jesucristo es el nombre de Dios. Señor, Antiguo Testamento. Jesús, Cristo, el Espíritu Santo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Dios. Dice, Jesucristo, el Señor. Y nosotros, vuestros siervos por Jesús, nosotros los dirigentes espirituales, mi persona y todos los verdaderos pastores, somos siervos de las personas porque nosotros nos desgastamos para dar lo mejor. Un verdadero pastor se la pasa estudiando la palabra de Dios. No solamente va a un seminario relámpago por un fin de semana, sino se la pasa estudiando todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque él ama al Señor y quiere dar lo mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque somos siervos por Jesús. 6, porque Dios que mandó resplandeció, porque Dios que mandó a resplandecer la luz de las tinieblas, ok, aquí en 1 Corintios capítulo 1 hay un ¿qué? Mandamiento. ¿Mandamiento de quién? De Dios, que dice que Dios mandó a resplandecer la luz de las tinieblas. Entonces, Dios nos mandó a predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Se fija? Hay una urgencia por predicar el Evangelio. Hay una urgencia. ¿Por qué? Porque cada persona que no cree al Evangelio, Dios lo puede rechazar. Cada persona que muere sin haber creído realmente el Evangelio se va a ir al infierno. Es una emergencia, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Señor, en nuestro siervo Dios, porque Dios que mandó a resplandecer la luz de las tinieblas, que
es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Se fija? Aquí nos dice que este evangelio lo mandó a que nosotros lo predicamos y iba a resplandecer ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Se fija en la pizarra? En nuestra mente. No se equivoca la Biblia, ¿ah? Porque Dios mandó que resplandeciera de la luz de las tinieblas, que es resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me selló? Dice Efesios 1:13, porque creía la verdad, el evangelio de nuestra salvación, fui sellado por el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo se me metió a mí? ¿Por qué Dios me dio su Espíritu? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice para dar luz del conocimiento. ¿Capish? Para eso, ¿verdad? Y muchos, a mí me han criticado, me han dicho, no, que dice que tú no sales de tu 1 Corintios 15, del 1 al 4, pues hasta que me muera yo, hasta que deje yo de respirar. ¿Por qué? Porque por eso me mandó Dios, para eso me llamó Dios. Esa es la única forma que a alguien le va a resplandecer la luz. De otra manera jamás le va a resplandecer la luz. Va a estar jugando toda su vida a la iglesita. Toda su vida. Mejor cómprate una casita de la Barbie, que es lo mismo. Porque no va a ser salvo. Y dice, porque para dar luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en Cristo, en la fe en Cristo, en la faz de Jesucristo. En lo que Él hizo en la cruz. 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, según las Escrituras. Es más, si tú dices el Evangelio, el día que lo sueñes es el día que lo dices mucho. Si no, no dices mucho, pero es lo principal para que una persona sea salva. Nada de que la oración del pecador, hermano Juan Pérez, repite conmigo, Dios, yo en este momento me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, entra a mi vida. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Eso no es resplandecer la luz en las tinieblas, eso es ser corrupto. Porque nunca va a ser sellado. La única forma de ser sellado, la Biblia establece, Efesios 1:13, es creyendo al Evangelio. Creyendo. Somos salvos por fe y gracia. Y esto no de nosotros, porque el Evangelio se encuentra en las Sagradas Escrituras y la gracia la da a Dios. Entonces vemos cómo la gente no entiende, ¿verdad? Vamos a ver más adelante Romanos 10, como muchos evangelizan con Romanos 10, 13, ¿verdad? Dice Romanos 10, 13, si invocares con tus labios serás salvo. Bueno, vamos a ver qué es invocar, no leen el contexto. Entonces, tienes que creer para ser salvo. Dice el Salmo, ¿va? Aquí dice un Salmo, ¿va? Lo leí yo en la mañana, ¿va? Este capítulo, porque lo iba a enseñar hoy, nos dice parte del Salmo 116, creo que es Salmo 116, 5, lo vamos a ver más adelante, que dice, porque creí, hablé, lo vamos a ver más adelante en los siguientes versículos. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, porque Dios mandó que resplandecer la luz de las tinieblas que ha resplandecido en nuestros corazones para dar luz del conocimiento de la gloria. ¿Cuál es la gloria? Lo que hizo Jesús. No hay otra gloria, porque eso es lo único que te puede llevar al cielo. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de tierra, ¿va? No dice en vasos de barro, dice en vasos de tierra. Pero tenemos este tesoro en vasos de tierra. Dice barro aquí en la Biblia corrupta, pero no, dice tierra. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de tierra para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Verdad? Para que yo no me orgullezca, no me crezca, no me sienta Juan Camaney. No. ¿La excelencia de quién es? De Dios. Si yo me porto bien, si yo hago lo correcto, si yo no me canso de hacer el bien, si yo quiero ser servicial, si yo quiero ayudar a la viejita de la esquina a cruzar la calle, la gloria es para Dios, no es mía. ¿Se fija?
Entonces, para la excelencia del poder sea de Dios. ¿Por qué la excelencia del poder sea de Dios? Porque si yo le transmito el evangelio a esa persona y esa persona es sellada, transformada, redimida, la gloria es de Dios. Porque ¿quién hizo la gloria? Él en la cruz, no yo. Entonces eso tenemos que verlo muy detalladamente. Y no de nosotros, y no de nosotros, y no de nosotros. Nosotros no tenemos vela en el entierro, en la salvación. Esa es la diferencia de un ministro del nuevo pacto y un falso pastor, un falso profeta, un falso ministro, que ellos dicen, yo me porté bien, yo dejé de tomar, yo, por mis oraciones, el hermano está aquí. El Señor me dijo, el Señor el otro, cálmate Moisés. Entonces, vemos que está mal, porque aquí no lo que yo hice es, aquí el verdadero cristiano, el ministro del nuevo pacto, el verdadero hijo de Dios, lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo en mí, lo que Jesús hace, lo que Jesús hizo. Toda la gloria es de Él. ¿Va? Y aquí, no, que tengo que hacer los sacramentos, que tengo que irme de rodillas, que tengo que hacer una manda, que tengo que hacer un juramento. Eso es falso, eso es falso. Yo no sé cómo la gente cae en esos textos corruptos, en esas religiones corruptas, en esos falsos maestros, cuando los romanos y los sacerdotes son los que crucificaron a Jesús, que son los mismos religión católica. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son los que rechazaron a Jesús, ¿no? Prefirieron escoger a Barrabás. Fíjense muy bien, prefirieron a Barrabás que a Jesús. Y Barrabás era un asesino. Entonces, y Jesús no había roto ni un plato, imagínense, entonces prefirieron a Barrabás. Entonces, los mismos sacerdotes y los romanos sigue siendo la corrupción de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos te enseñan que tienes que hacer obras, tienes que hacer sacramento, tienes que hacer obras. Los falsos maestros también, ya fuiste salvo, tienes que cuidar tu salvación. Ya fuiste salvo, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Ya fuiste salvo, tienes que hablar en lenguas. Es igual, es igual. Son corruptos, son corruptos, son corruptos. La gloria es para Dios, la gloria es para Dios. No, yo me porté bien, yo dejé de tomar, yo ya no me porto mal, yo ya no le pego a mi esposa. No, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Ese es el verdadero ministro del nuevo pacto, el verdadero hijo de Dios. No la gloria a nosotros. Eso que quiero que quede muy claro, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de tierra para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque por todos lados somos atribulados. Me gusta como dice ahí la Biblia, por todos lados, ¿verdad? Haz de cuenta que me traigo mis espejos para manejar, no sé por dónde me van a llegar, por la espalda, por la red, y la gente te ataca, la gente te dice, no, ese pastor no me gusta, no lo quiero, ¿por qué no quieren oír la verdad? A mí no me importa que no me quieran, que no vengan aquí a esta iglesia, que vayan a una iglesia corrupta, donde ellos se sientan bien, donde los estén engañando, donde le estén robando todo su dinero. No me importa, no me importa. A mí me importa agradar a Dios y hablar la verdad. Dios me llamó para hablar verdad. Y hay consecuencias, hay rechazo de la gente, habla mal de mí. No importa, no importa, no importa. Vamos a ver cómo Pablo sufrió, ¿va? Y hay veces uno que tiene que sufrir. Yo cuando fui misionero muchas veces sufrí frío, calor, hambre. Una vez nos apedrearon, una vez me pegaron en la cabeza con una piedra. Entonces, hay consecuencias, pero la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Hay personas que no son, se dicen ser cristianos y no se les ha roto ni una uña por Cristo, ¿verdad? Yo no me explico cómo va. Y tienen hasta guardaespaldas, jet privado. Entonces, seguimos adelante, dice, por todos lados somos atribulados, mas no estrechados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos. ¿Va? Pon un ejemplo de abatido. Abatido es cuando una oveja va, se cae. Sabía que una oveja abatida es cuando una oveja cae y cae así, las
patas del animal se van hacia arriba, entonces el animal, la sangre se le baja al cerebro. Entonces, si el pastor no viene y empieza a sobar a la ovejita, las patitas y la voltea muy cuidadosamente, le da un derrame cerebral a la oveja y ahí queda. Entonces, muchas veces nosotros somos abatidos. ¿Pero quién nos consuela? Dios. Quizás somos, como dice aquí en la Biblia, somos perseguidos para no desamparados, abatidos para no destruidos, somos atribulados para no estrechados, perplejos pero no desesperados. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice Filipenses capítulo 4, 13, todo lo puedo en Cristo. ¿A qué se refiere todo lo puedo en Cristo? Todo lo que yo quiera, no, todo en Cristo, en Cristo, en Cristo, por Cristo, por Cristo, por Cristo. Si sufro hambre, todo lo puedo. Si como, todo lo puedo. En la pobreza, todo lo puedo. En la riqueza, todo lo puedo. En la salud, todo lo puedo. En la enfermedad, todo lo puedo. Porque es en Cristo. Y Él no me va a desamparar. Él lo prometió. Y Él no me va a dar más que lo que yo no pueda soportar. ¿Verdad? Dice la Biblia. Entonces, es muy importante que aprendamos eso. 10. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Va? Dice que el apóstol Pablo, Josefo, el gran historiador hebreo griego, dice que tenía más de 195 cicatrices de latigazos. Imagínense, ¿verdad? Porque uno lleva golpes en la vida. Yo he llevado golpes, y duelen los golpes. Quizás muchas veces no fueron por Cristo, pero he llevado golpes en mi vida y ya me imagino el apóstol Pablo, 195 marcas de latigazos, porque usaban un látigo de fragmentación, se llama, que tenía fierro en las puntas, que al momento de que retiraban el látigo de ti, te desgarraban la piel. Entonces, asimismo, a Jesús lo latiguearon también, ¿verdad? Por la mayoría de veces siempre le daban 30 latigazos o 33 lo máximo, porque el 34 se morían, no aguantaban más. Entonces vemos que muchos apóstoles sufrieron, murieron crucificados, murieron muertes horrendas. ¿Por qué? Porque hay un precio porque la luz entre a ti. Hay un precio, pero Dios te va a proteger, ¿verdad? Porque no importa, si estoy aquí, estoy bien. Dice Pablo, el morir es ganancia. Si a mí me pasa algo, mi muero es ganancia, porque ya sé a quién he creído, ya sé a dónde me voy. Estoy 100% seguro que me voy a ir al cielo. Entonces no tengo ningún problema, no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sé a quién he creído. Sé que Jesús venció la muerte. Sé que Él va a arruinar mi funeral. El día que yo muera va a arruinar mi funeral. Así como cuando Él caminó, arruinó varios funerales, así de igual manera Él va a arruinar mi funeral. ¿Por qué? Porque yo voy a estar ahí ese día, ¿va? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Entonces es muy importante tener esa seguridad. Y esa seguridad solamente la puedes obtener si esa luz entra a ti. Esa paz solamente puede tener si esa luz entra a ti. Ese conocimiento solamente lo puedes tener si esa luz entra en ti. De otra manera, no. Vas a ser un religioso más. Y la Biblia no se equivoca, lo explica con lujo de detalle, ¿va? Dice, para que también la vida de Jesús sea manifestada en vuestro cuerpo. Por eso hay veces que nosotros sufrimos para que la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo, ¿va? Entonces, 11 dice, porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Jesús. Más en el tiempo de Pablo, había persecución, los querían matar. Te decían en la época de Jesús, los religiosos, el César, te decían, di que el César es Dios, di que el gordo de Nerón es Dios. No quiero, te mandaban al Coliseo Romano y te echaban a los leones a que te despedazaran. Pero si usted puede leer las historias de Josefo, las personas que echaron al Coliseo Romano con sus hijos, con sus bebés, con sus niños,
Están contentos, a punto de morir, estaban contentos, cantando salmos, contentos, porque ese poder, esa luz solamente se las pudo haber dado Dios. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? ¿Verdad? Dice en el proverbio, dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor, ¿va? El temor al Señor. No dice Jehová. Dice Jehová aquí en estas Biblias corruptas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a explicar muy fácil. No que yo temo a portarme mal, yo temo a hacer lo malo, yo temo a fallarle a Dios, yo temo a... No, eso no se refiere a la Biblia. El principio de la sabiduría al temor al Señor es que tú te des cuenta que hagas circo, maroma y teatro o todas las obras en tu vida y le cortes las uñas a la Madre Teresa, te vas a ir al infierno. No importa, eso es temor, porque sabes que el único que te puede salvar es Él. Eso es temor y te da luz para un principio de sabiduría. Ese es el temor a Dios, que tú entiendas que no por tus propios méritos, yo no soy justo por mis propios méritos, yo soy justo por mi Señor. Porque Él hizo en la vida que Él llevó esos 30 años aquí en la ley, Él cumplió la ley para que yo fuese justificado y su justicia me fuese imputada. 2 doctrinas de la iglesia. Y no por mis méritos, sino por los méritos de mi Señor. Entonces, cuando entiende la persona eso y acepta el evangelio de gloria, habrá un poder, una luz que va a entrar a él, ¿verdad? Porque me temo la enemistad con Dios, pero ahorita la gente no es salva porque no tiene temor a la enemistad con Dios. No está bien, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? No lo veo. ¿No? Hasta el día que me muera me espero. No sabe cómo les va a ir, como en feria, cuando se muere. No quiero estar en sus zapatos. Entonces, la palabra de Dios es cortante, como dice en Hebreos 4:12, como una espada. Te dice lo que es, lo que es. Ya si tú lo aceptas bien, si no lo aceptas, no. Pero no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Pero tienes que creer de todo corazón lo que Él hizo Jesús en la cruz. Ese es el principio a la sabiduría. ¿Verdad? Dice, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. 12, de manera que la muerte obra en nosotros, mas en vosotros la vida. ¿Va? Así como obra la muerte de Jesús, obra la vida, porque dice la Biblia que cuando tú crees lo que hizo Jesús en la cruz y fuiste sellado con el Espíritu Santo, tú mueres juntamente con Jesús y el espíritu que estaba muerto en ti ya está arriba sentado juntamente con él en lugares celestiales. ¿Se fija? Y hay una circuncisión espiritual. ¿Qué es una circuncisión espiritual? Dios hace al momento que tú crees. Tienes tu cuerpo, tu alma y Él te da el Espíritu Santo. Entonces, Él hace una circuncisión. Entonces, al momento de hacer la circuncisión, tu cuerpo peca, no hay problema, tu cuerpo se va al polvo. ¿Se fija? Pero habrá consecuencias, habrá disciplina, pero tu salvación no se pierde porque el Espíritu eleva tu alma cuando tú partas de aquí. ¿Por qué? Porque ya hubo una circuncisión, ya te separó de ese cuerpo corrupto, ese cuerpo de muerte. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Y vamos más adelante. Perseguidos, mas no abatidos. ¿Verdad? Nos dice en 2 Colosenses, nos dice que somos hechos circuncisión no de manos, sino de espíritu. ¿Va? Entonces nos dice la palabra de Dios en el 12, de manera que si la muerte obra en nosotros, más vosotros la vida. 13, pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe. Entonces Dios nos dio el espíritu, entonces el espíritu ya es nuestro. Tenemos el mismo espíritu de fe. ¿Se fija? ¿Quién es el espíritu de fe? Pregunta.
el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, como usted lo quiera llamar, es el mismo. El espíritu de fe está amalgado a su alma. Esa es la posición adquirida. 1 Corintios capítulo 6, los últimos versículos, dice que Él nos dio el cuerpo y el espíritu le pertenece a Él, pero también nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque ya somos uno en Cristo, Él es la cabeza. Y dice el 13, pero nosotros teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cuanto tanto he hablado, el Salmo 116, 5 me parece, nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. ¿Se fija? Salmo 116, no sé si es el 4, el 5 o el 6, porque creí y hablamos. ¿Qué creíste? El Evangelio. Vamos a ver más adelante en Romanos 10 para dar una explicación teológica en Romanos 10, porque muchos fallan y no son ministros del nuevo pacto, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿verdad? 14. Estando ciertos que en Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Así como el mismo Dios va en su gloria, resucita el Hijo, así mismo nos va a resucitar a nosotros. De igual manera nos va a resucitar. Un día hasta dice que nos va a dar un cuerpo glorioso, ¿va? Para la gloria de Dios. De manera, ¿verdad? Dice, pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme está escrito, creo que por lo tanto he hablado. 14, estando ciertos que en el que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Fíjese muy bien, dice, nos resucitará por Jesús. En esta Biblia corrupta de la Nueva Versión Internacional, en inglés pusieron with Jesús. ¿Qué quiere decir with Jesús y no by Jesús? Entonces, si dice with Jesús, quiere decir que nosotros tenemos que todavía está enterrado Jesús. Y cuando Él resucite, nosotros vamos a resucitar con Él, with Jesús. Y dice, by Jesús es con el poder de Él. Como las Biblias corruptas cambian la palabra de Dios para que usted vea, ¿va? Que tienen más de 2,000, 3,000, 4,000 errores. Si usted no lo sabe, tenga mucho cuidado en comprar una Biblia que sea de una fuente de textos puro, una fuente confiable, que solamente existe en español, la 1602, la Reina Valera purificada, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, por eso me gusta estudiar la Biblia en inglés también, porque uno se da cuenta de los errores de otras Biblias, ¿verdad? Una vez estaba leyendo una Biblia, la Biblia de niños en inglés, y decía una grosería en inglés, y yo me quedé, wow, digo, esa Biblia, en 2 Samuel, algo así, decía, hijo de Bip, en inglés está escrito. Yo dije, esa Biblia quiere que leas tus niños, que es, dije, no, ¿cómo que eso? Son Biblias corruptas. Entonces, vemos que la palabra de Dios no se equivoca. Dice 15, ya vamos de bajada, porque todas las cosas son para vuestra causa, para que abunde la gracia por acción de gracias de muchos, redunde la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para que redunde la gloria de Dios. Todo lo que hacemos para darle la gloria a Dios, no como el religioso, como el falso maestro, como el falso ministro que quiere darse la gloria. Dice, mi iglesia es un estadio, mi iglesia tiene 2,000 miembros. Así me dijeron el otro día unos americanos, dice, tu iglesia, le digo, discúlpeme, pero no es mía, es del Señor. No es nada mío, Él me compró. Entonces vemos la palabra de Dios que no se equivoca. 16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior empero se renueva día a día. Aquel que es un ministro del nuevo pacto, aquel que es un verdadero hijo de Dios, aquel que entró la luz del evangelio dentro de él, va creciendo por dentro lo espiritual. Dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la
va a perfeccionar. Quizás su cuerpo de afuera del hermano Juan Pérez se desgaste, pero por dentro cada día más es más espiritual, más fuerte. Puede orar, puede pedir, puede comunicarse, puede reflejar la gloria de Dios, puede ser luz en medio de las tinieblas cuando está en otro lugar. Se le ve su rostro que él ama al Señor, que él le pertenece a Dios. Dice, se renueva día a día, se renueva día a día. Pregunta, aquí dice, ¿se renueva cada domingo? Como muchos religiosos dicen. Es que voy a ir a misa, voy a ir al culto porque me siento mal. El nuevo hombre, la nueva creación, el nuevo ministro, el nuevo pacto se renueva ¿cuándo? Día a día, día a día, día a día. No importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No importa. Son todos los días apartados para el Señor. Dios descansa en mí. Así me dijo un sabatista, dice, no, ustedes son del demonio, ustedes deberían tomar el sabat como el día de descanso y descansar en el Señor. Les digo, pues yo tomo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, te gané. Porque la Biblia me indica que Él es mi refugio, Él es mi descanso. Antes nada más era un día porque era una sombra de lo que iba a venir. Ahora es todos los días. Entonces, porque no sabe, ¿por qué? Porque está corrompido, tiene una religión falsa. Entonces dice la Biblia que nos vamos desgastando, pero el hombre interior se va renovando, se va renovando. Tú sabes, cuando un verdadero cristiano, tú conoces una persona que dice que ser cristiano y pasan 5, pasan 10, pasan 20, pasan 30 y no sale del Padre Nuestro, entonces no es ningún cristiano. No sale de su Salmo 23, tampoco. Tiene doctrina, conocimiento, tiene la buena palabra, tiene el corazón de la doctrina, sabe el evangelio, predica el evangelio, sabe los misterios, sabe lo que es para la iglesia, las ordenanzas, mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ese es Dios, porque va a estar creciendo, dice Filipenses 1:6, ya lo dije, lo repito, el que comienza la buena obra, ¿quién es el que comienza la buena obra? Cristo dentro de ti. No tú solo, la perfeccionará. Dice 17, porque nuestra leve tribulación, Pablo la llama leve, recibir 195 latigazos. Nuestra leve, o sea que a usted y a mí no nos ha pasado mucho comparación a los primeros cristianos que fueron matados, echados los leones, destrozados, quemados por la Santa Inquisición, por la iglesia, etcétera, etcétera. A nosotros nos ha ido mejor, gracias a Dios. Que un verdadero cristiano siempre tendrá persecución, ya sea no solamente física, sino también emocional, social, y etcétera, etcétera. La tendrá. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta la verdad. No, usted no se puede mezclar con las tinieblas. Haz de cuenta que usted quiere mezclarse el agua con el aceite. No le gusta a la gente, te rechaza, te rechaza, te rechaza. ¿Sabes qué? Cada quien el que crea. Así nos dijo una mesera a nosotros, a mí y a mi esposa, dice, cada quien su fe. Le dije, pues ¿cuánto te costó? Yo que sepa, la Biblia dice que la fe es de Jesús y en Jesús, y es de Él, no es tuya. ¿Cómo que cada quien su fe? Ahí se ve que una persona no solamente está en pañales espirituales, se va a ir derechito al infierno. ¿Por qué? Por su contestación. Entonces vemos que dice, porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, pues ¿cuánto puede durar? 60, 70, 80 años. Es por un momento, no va a ser eterno, no es por un momento. Yo aguanto, denme los latigazos, no importa. No que ellos digan, ahora van a decir en YouTube que soy masoquista, no. Si tengo que sufrir por Cristo, lo hago, pero no me rajo. Ese es ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero soldado de Cristo que está listo para la batalla, ¿verdad? Porque nuestra leve tribulación no es por sino un momento, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno. Entonces, que todo lo que hagamos, todo lo que suframos, Dios nos va a recompensar eternamente. ¿Ah?
Nada de que se ha ganado un viaje a Disneylandia, no, me ha ganado un viaje a Disneylandia eterno. Me he ganado un viaje VIP eterno. Dice la Biblia que yo tengo una mansión. Si tu Biblia dice que una morada, tienes un texto corrupto. La Biblia dice una mansión. Dice, me iré para preparar mansiones para ustedes, dice Jesús. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios, un peso eterno, glorioso. 18, uno de los más importantes versículos, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Se ve medio oscuro el día, se ve medio mal, se ve que nos va a ir como de feria, hermano. No importa cómo se vea, no importa, no importa, no importa. Tú ponte tu casco y ponte la armadura de Dios. ¿Para qué dice que te pongan la armadura de Dios en Efesios capítulo 6? Dice, para resistir el día malo. ¿Y cuántos días malos usted no conoce? Casi todos los días. Entonces no andes en su armadura de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Mas las que no se ven son eternas. Entonces un tema muy importante que tenemos que estar seguros. Si tú, le dice a los corintios, dice al hermano Juan Pérez, a los corintios, ¿estás seguro que eres un ministro del nuevo pacto o qué? ¿Estás seguro que eres un ministro del nuevo pacto? ¿Estás seguro que tienes la luz del evangelio dentro de tu cabeza? Por si ya te hubiera alumbrado, ya se hubieran caído esas telarañas, ya te hubiera prendido el foco adentro de tu mente y el Espíritu Santo, dice en Juan 8:32, te va a guiar a toda verdad, no a medias verdades. Entonces es muy importante que tú conozcas entre lo falso y lo verdadero, cambiar, transformar, no una reformación religiosa. ¿Por qué? Porque hay miles de religiosos. ¿Qué es la religión? Apúntalo en tu libreta. ¿Qué es la religión? Religión, no la que habla en Santiago 1:27, la religión pura e inmaculada. ¿Por qué? Porque dice que religión, ¿qué? Pura. No estamos hablando de esta. Dice la religión es el sistema de obras para ganar el favor de Dios o la salvación. Esa es la religión, el sistema de obras. Para que tú, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hermano, ya hizo esto, haga el otro. Hermano, ya hizo esto, vaya al retiro. Hermano, ya hizo esto, vaya a evangelizar. Hermano, esto, haga el otro. Ese es un sistema de religiosidad para alcanzar el favor de Dios o la salvación. Eso es ridículo. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Dios, Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Las obras no ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Él las hace a través de nosotros, que somos ese vaso de tierra, ese instrumento, ese vaso de honra del Rey para su gloria, ese instrumento para glorificar el nombre de Dios. Entonces, un tema muy importante que nos da un mandamiento en este capítulo, que nosotros tenemos que predicar el evangelio, que es la única luz. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es la única palabra que tiene poder para salvación. Nada de que Cristo te ama. Dijimos que íbamos a ver Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 10. Ya se me olvidaba. ¿Por qué? ¿Por qué quiero leer Romanos capítulo 10? Porque muchos misioneros, muchos ministros, yo fui con muchos misioneros, por eso lo digo, porque soy testigo que muchos misioneros no sabían ni evangelizar, ni la palabra de Dios. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú no has dilo con tus labios, repite esta oración, vas a ser salvo. Y dice el 9, si confesares con tu boca, si confesares y creyeres, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Primero, para salvación, tiene que tener un conocimiento.
Ya tenemos predicaciones y estudios que sin conocimiento no hay salvación. Sin conocimiento no hay salvación. ¿Qué es confesar? Confesar es que alguien te diga el evangelio, tú sepas tu condición como pecador, que no tienes opción para tú hacer tus propias obras o tus propios méritos para irte al cielo. Créelo de todo corazón y Dios te va a sellar y va a entrar luz dentro de ti y va a entrar el conocimiento de Él en ti. Y entonces, cuando Dios te selle, entra el conocimiento dentro de ti y empieza una transformación, tú vas a confesar el evangelio a otros. A eso se refiere Romanos 9, si confesares con tu boca, que si tú le dijeras a otro, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es el corazón? La mente. Y con la boca se hace confesión para salvación. Ya me entró la luz de la que yo confieso a todo el mundo. ¿Qué es confesión? Confesión es que tú digas al mundo que tú le perteneces a Dios. Si usted no sabe la palabra confesión, vamos a poner un ejemplo secular. Cuando tú te agarran con las manos en la masa y te meten a la cárcel, entonces te meten en un cuarto y te dan una calentadita y dicen, ya confesó. Entonces ya habló la verdad. Entonces eso es confesar, que tú ya sepas la verdad, que ya tú tengas la verdad. ¿Se fija? Entonces la palabra de Dios no miente, dice, porque la escritura dice, todo aquel que creyere no será. Yo creí, ¿usted creyó? El hermano Juan Pérez creyó. Entonces usted tiene nada que avergonzarse, puede presentar como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse porque creyó. ¿Se fija? Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para los que le invocan, porque todo aquel que invocare su nombre será salvo, como pues invocarán aquel al cual no han creído. La misma, el del 13 al 14 te da la respuesta. ¿Cómo lo invocará o cómo lo confesará? Si no hay nadie que le haya dicho, nadie que le haya predicado el evangelio, dice el 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel quien no han oído? ¿Y cómo dirán si no hay quien les predique? ¿Predique qué? El evangelio. Dice el siguiente versículo, hermosos son los pies los que anuncian la paz. ¿Por qué la paz? Porque cuando tú recibes a Cristo, crees lo que Él hizo en la cruz, y tú eres sellado, y eres transformado, y eres sellado con el Espíritu Santo, ya no hay enemistad con Dios. La enemistad con Dios se acabó. Ya no te va a mandar derechito al infierno. ¿Verdad? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz. Ese es el evangelio de paz. Esa es la única manera de hacer las paces con Dios. Bueno, ya vamos a terminar. Ya predicamos muchas veces el evangelio, creo, porque siempre lo predicamos. ¿Alguna pregunta a este estudio maravilloso? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me usas como un vaso de tierra, dice la Biblia, para que yo pueda transmitir tu palabra, el evangelio, el glorioso evangelio a otro para que se arrepientan. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.